Muy buenas, chavales. Estoy aquí para hablaros un poco de Nomadland, la nueva película de la directora Chloe Zhao, y contaros qué os deparará la película si decidís verla mañana, que es cuando se estrena, mañana 26 de marzo. ¿Quién es Chloe Zhao? Bueno, pues Chloe Zhao es una directora, esta es su segunda película, y quizás con esto pues no suene mucho, pero si os digo que es la directora de Eternos, quizás eso cambia un poco la cosa, ¿no? Bueno, pues si tenéis curiosidad por ver qué es lo que ha hecho con Nomadland, os voy a contar aquí un poco de qué va y quizás con eso pues, os animáis a verla. Voy a empezar diciendo que Nomadland es una película que ya ha sido premiada en numerosos certámenes y festivales bastante prestigiosos y que se sitúa como la gran favorita para los Oscars. Está nominada en las categorías de mejor película, mejor directora, mejor guión adaptado, mejor actriz principal y otras tantas. Y como repito, es la gran favorita para los Oscar y esto debería sumar otro punto más a la lista de cosas que os deberían llevar a ver esta película. La verdad es que Chloe Zhao ya venía apuntando maneras con su primera película, con The Rider, una película maravillosa, y aquí desde luego no se queda corta. Los hay que dicen que su primera película es mejor, los hay que dicen que esta es mejor, pero en cualquier caso sigue una línea continuista, sigue fiel al estilo que creó con la primera película. Y no sabemos si hará esto también con Eternos, porque la verdad es que el estilo de película es muy diferente, pero desde luego en esta película que nos ocupa ahora, en Nomadland, ese estilo es muy fiel y hace que la película sea aún más recomendable. ¿De qué va Nomadland? Bueno, pues Nomadland es una adaptación de un libro de no ficción que funciona a la vez como crítica y como retrato de la sociedad de Estados Unidos. Se centra en una de las principales consecuencias de la crisis económica de 2008 y más concretamente en la gente que se ha llamado nómada, es decir, que no tiene un hogar fijo y que se traslada de punto a punto de todos los Estados Unidos en función del trabajo que van consiguiendo aquí o allá en las diferentes estaciones. Viven en furgonetas, viven en caravanas, en coches adaptados y bueno, se dedican a lo que les ofrecen, ¿no? Han sido dejados de lado por la sociedad, por el sistema. Muchos de ellos no tienen pensiones, se quedaron sin trabajo, no encuentran un trabajo normal y su única solución, ya que no pueden pagarse una casa ni encontrar un trabajo fijo, pues es moverse de aquí a allá en su vivienda móvil e ir cogiendo esos trabajitos temporales que van surgiendo. Para que os hagáis una idea, es como cuando llega aquí la época de la recogida de la uva y bueno, pues acuden los temporeros a por este trabajo temporal, recogen la uva y bueno, y terminan su contrato. Pues esto sería lo mismo y ellos van recorriendo el país apuntándose a cada sitio según la temporada. La verdad es que esto se refleja en la película de una manera dual. Por un lado, es como una crítica a esa sociedad que ha dejado fuera a una gente que ha contribuido a ella, pero que como ya no le sirve, la desprecia. Y por otro lado, retrata el tema de los nómadas como una forma de vida, como una filosofía de vida. Y la verdad es que está bastante guay ver el contraste entre esa gente que por un lado le gusta vivir así, pero por otro lado pues tiene la desventaja de la falta de comodidades del día a día o el no poder estar con sus familias, no poder establecer su hogar en un lugar fijo, etcétera, etcétera. Por tanto, como decía, este estilo de vida es un poco obligado por la situación. Los nómadas viajan, sobreviven como pueden trabajando para conseguir lo justo para poder seguir viajando y solo les queda echar de menos las comodidades del día a día, ¿no? Pero dentro de esta pobreza material, que aparente de no tener casa, no tener grandes lujos, construyen un estilo de vida, una filosofía, hacen especial hincapié en las relaciones humanas, incluso generan o crean una comunión con la naturaleza y un sentido de coger solo lo necesario. Nada de excesos, nada de consumismo, sino simplemente lo necesario. Aún así, pues obviamente echan de menos todo pues, lo que tenemos nosotros, nuestras comodidades del día a día. Con esto como base, la peli se centra en una mujer
que tras irse con su marido a vivir al entorno de una fábrica, en Estados Unidos era bastante común que una fábrica generaba a su alrededor una especie de pueblo, tú te ibas a vivir a ese pueblo y trabajabas en la fábrica. Bueno, pues después de varias décadas trabajando ella y su marido en esa fábrica, la crisis obliga a la fábrica a cerrar. Entonces, ese pueblo se desmonta. Y después de haber construido su vida allí, pues este matrimonio se ve que no tiene a dónde ir, que no tienen demasiados ahorros, que no pueden encontrar trabajo en otro sitio. Además está la crisis. Y por si fuera poco, el marido muere. Entonces la mujer se queda sola y la única solución que le queda pues es echarse a la carretera con su furgoneta y convertirse en nómada. Trabaja para Amazon, trabaja para el campo en la recogida de ciertas frutas según la temporada, en campamentos, en campings de caravanas, etcétera, etcétera. En función de la estación, pues va viajando de un lugar a otro. El caso es que, como veis, la crisis obliga a esta mujer a quedarse fuera de un sistema que le rechaza y que obviamente demuestra que no hay sitio para gente como ella. Esta mujer intenta encontrar trabajo, no lo consigue, trabajo fijo, quiero decir, intenta establecer su vida en un lugar, pero es imposible, entonces no le queda más remedio que echarse a la carretera. La verdad es que la historia es un relato simultáneo de soledad, pero también de lo fuertes que pueden ser las relaciones humanas, dada la situación, ¿no? La directora refleja de una manera paulatina, con una protagonista que aparentemente es insensible, pero todo esto lo rodea de unos planos espectaculares y una banda sonora, desde luego, de lo más emotiva. La directora también, como decía, sigue su estilo de la primera película y busca la sencillez y la humanidad, con actores incluso no profesionales, coge a las personas que aparecen en el libro y las contrata para interpretarse a sí mismos en la película. Y la verdad es que esa sencillez se nota también en el transcurso de la película, en los propios diálogos, en las escenas, y todo hecho a propósito con la suficiente carga emocional bueno, que transmite para llegar a donde tiene que llegar. A pesar de que todos estos actores que decía no son demasiado conocidos, la protagonista es Frances McDormand, que ya ha sido premiada, que es una actriz bastante bien vista, galardonada, muy buena actriz. Hace un trabajo espléndido en la película. La verdad es que la película se carga bastante en ella y no es un personaje fácil de interpretar, ¿no? El personaje es un poco solitario, bueno, bastante solitario, pero es poco expresivo. A lo largo de la película se va abriendo un poco en función de las circunstancias y la gente con la que se va encontrando, pero la verdad es que es un poco indescifrable a veces. No sabes lo que está pensando, lo que siente, y a veces también te da por pensar que incluso es un poco excéntrica. O sea, es un personaje que la verdad es que mola bastante y le acabas cogiendo mucho cariño, te acabas identificando con ella bastante fácil. Ves que lleva una vida eh, que le ha llevado a sufrir mucho por la muerte de su marido. También se siente muy sola y que ha desperdiciado su vida porque al final dejó todo para irse con su marido a ese pueblo y en cuanto ese pueblo desapareció, lo perdió todo y además encima su marido murió. Ahí sobrevuela esa sensación de haber desperdiciado su vida. Se le ve cansada de luchar, de buscar y de intentar conseguir algo mejor y no tiene muchas esperanzas en el futuro. Aunque poco a poco esa esperanza va apareciendo en algunos momentos en función de lo que le va pasando, también es verdad que igual que viene se va. Y esto es algo que condiciona bastante a la vida del personaje y lo que vamos viendo en pantalla. Resulta curioso que a veces pueda verse esta película como algo para criticar lo que es la sociedad, pero tampoco se centra demasiado en eso la película, ¿no? No se centra en criticar lo que la sociedad ha hecho con estas personas o el estilo de vida al que se ven obligados a llevar, sino que yo creo que se convierte más bien en la mayor parte de la película en una especie de canto a la libertad, al vivir sin ataduras, al poder hacer relativamente lo que uno quiera. Y digo relativamente porque al final resulta irónico que pese a que no están atados a ningún sitio y básicamente pueden hacer lo que quieran, también es verdad que se ven obligados a viajar a los sitios donde encuentran trabajo,
cada estación, en las mismas fechas y siempre regresando, cerrando ese círculo, regresando al mismo punto de partida. O sea que incluso en esta manera libre de vivir existe un cierto enclaustramiento y un cierto camino cerrado que deben de seguir sí o sí. En definitiva, la verdad es que estamos ante un trabajo bastante bien hecho. Es cierto que no es todo lo crítica que la película podría ser con los problemas que plantea, pero bueno, decide centrarse en las experiencias, en las relaciones humanas, en lo bueno que tiene esa parte, o sea, en lo bueno dentro de lo malo, digamos, y la verdad es que es ahí donde la película obtiene la victoria, ¿no? Sencillez, pero con mensaje, grandísima puesta en escena, la fotografía, como decía, increíble, la banda sonora también. Y no sé, yo es una película que recomiendo al 100% porque como veis, tanto el trabajo de la directora como de la actriz principal, incluso de los actores que no son profesionales, que también aportan muchísimo humanismo, muchísima humanidad, perdón, muchísima sencillez, pero que te hace conectar con ellos. No sé, es una película que de verdad me ha parecido muy buena, de las mejores que he visto últimamente, y os la recomiendo 100%. Desde aquí, aprobada y recomendable. Os recuerdo, la estrenan mañana 26 de marzo y espero que cuando la veáis, si es que la veis, pues comentéis aquí si queréis qué os ha parecido y la debatimos. Y nada, y hasta aquí la reseña de Nomadland, espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros al canal para apoyarlo y nos vemos en la siguiente crítica. Bye bye.